reside en Armenia, Gloria Chávez Vázquez. Ya ustedes han oído mencionar su obra, Opus Americanos, la colección de sus cuentos, Amun, La magia del sueño, que además está publicado en español y en inglés. Algunos profesores han usado también los textos para trabajar con inglés, Crónica del juicio final, Cuajada del jazmín, Depredadores de almas, y pues nosotras, Aida Camargo, en este texto que publicamos ya hace una década, trabajamos la obra de Gloria precisamente en este capítulo en el que tocamos pues, las obras que hasta ese momento estaban publicadas, porque ya después de salió el libro, pues escribió mucho más, ella sigue muy activa, escribiendo, y con toda la generosidad del mundo viene hoy para ponerse a disposición de ustedes, para todas las preguntas que quieran hacerle. En principio, ella va a contarles un poco sobre su proceso creador y también su proceso como docente. Ella fue maestra durante muchos años en Estados Unidos, con niños hispanos, ¿verdad? Y entonces ha pasado por todo este calvario de tratar de motivar a nuestros estudiantes para que lean, para que escriban. Y como ya le comentaba a ella, ustedes ya están al borde de ser docentes, de salir de la universidad, entonces pues necesitan toda esa información de primera fuente para ver cómo vamos a hacer. Además que ustedes están creando su secuencia para llevarla a las diferentes aulas, y todo lo que ella les diga seguramente les va a alimentar ese proceso. Entonces, lo tengo con Gloria Chávez Vázquez. Ella va a deleitarse también con las preguntas que ustedes le hagan. Gracias, Gloria. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y pues compartir mis experiencias de muchos años. Alguna vez en la vida estuve en el puesto de ustedes y yo sé lo que es uno estarse preparando para la vida, para el trabajo y no saber por dónde empezar, ¿verdad? Entonces, lo que les puedo contar de mí al respecto de cómo yo empecé a escribir, voy a hacerlo lo más breve posible y después me voy a embarcar en la experiencia como profesora. Yo fui una persona común y corriente que vivía aquí en Armenia, nací aquí en Armenia, tenía mi familia, mis hermanos. Yo soy la mayor de 9 hermanos y como la mayor pues tenía que a veces entretener a mis hermanitos para que mi mamá estuviera tranquila haciendo sus oficios. Entonces, una de las cosas que yo utilizaba, y en eso también veo que tenía como alma de maestra, era que aprendí mucho la forma de mi abuela y de mi mamá de narrar historias, experiencias que ellas habían tenido de niñas, estos cuentos de fantasmas o de leyendas de nuestra cultura. Mi abuelita, en esa época mucha gente vivía en las fincas y traían tesoros de historias, porque como no había ni televisión, ni me imagino que ni radio en las fincas, eso era lo que se dedicaban ellos, o a contar cuentos o a tocar música y cantar por la noche a oscuras viendo las estrellas. Bueno, muy bonito todo, hasta que llegó la televisión. Entonces, de niña me ponía yo a contar también mis propias historias a mis hermanitos, y de allí ya cuando aprendí a escribir, como a los 12 años, tuve una motivación que, no sé, tiene que ver con la vocación con la que uno nace, que fue ponerme a escribir historias. De por sí, un día le dije a mi mamá, ay, me gustaría ser escritora, y ella dijo, sí, es que usted es escritora, porque la persona que narra historias solo tiene que escribirlas. Y ya yo le creí el cuento y así seguí por esa ruta. Luego cuando me gradué del bachillerato, durante el bachillerato en ocasiones escribía, cuando a veces me aburrían las clases, me ponía a escribir cosas, a pintar,
a divagar. Usted sabe que la mente se le va a uno en la ensoñación. Entonces también me puse a componer historias, en fin. Nunca pasó de allí, sino los regaños a veces que me decían que yo me elevaba mucho en las clases. Pero un día me puse a escribir varias historias, se las leí a mis compañeras y les gustó. Entonces eso me iba entusiasmando, o sea que las historias tenían algún propósito en la vida. Me gradué y me pregunté para dónde yo voy ahora. A mí me gustaba pintar, me gustaba escribir, pero no sabía exactamente cuál de las dos seguir, cuál carrera seguir. La otra cosa era que tenía que estudiar, yo quería una carrera, posiblemente la psicología. Entonces fue cuando yo le dije a mi papá que me quería ir para los Estados Unidos y bueno, él dijo, termine los estudios y se va. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, los primeros años uno no está muy ubicado y la nostalgia, uno sigue conectado aquí al país. En esa época en los Estados Unidos no se podía conseguir mucho material, no se podía llamar mucho al país porque era muy caro, aquí a Colombia. Lo que hacía uno era comprar los periódicos que llegaban con unos días de atraso y una vez anunciaron un concurso en El Espectador, que en esa época era muy popular el periódico, ya como que desapareció, un concurso de cuentos. Y no sé, algo me motivó con el anuncio que dije yo, ay, voy a pensar en un cuento que me empezó a revolotear, así que como empieza el cuento, me empezó a revolotear como una mosquita, mientras yo hacía los trabajos, las labores de la casa. Entonces empecé a ver una monjita limpiando en una iglesia, limpiando el altar, en fin, y conectaba yo con las experiencias cuando estaba en el colegio. Cuando me llevan a la capilla, nos llevan a la capilla, había un niño Jesús de Praga que yo miraba allí también haciendo fantasías de que a lo mejor en ese cajoncito donde lo paraban a él, donde está la estatua, allí había un tesoro. Esas suenan solamente para matar el tiempo, pero cuando empezó a salir la historia, es como que la inspiración se va sola y uno cuenta la historia. Y salió muy fácil, la mandé al Espectador y en El Espectador la publicaron como el cuento mejor contado y le hicieron una muy buena crítica. Ese día para mí fue como una graduación de escritora. Dije, oh, me aceptaron como escritora y me han dado como la señal de que puedo seguir escribiendo. Entonces ese fue el comienzo, ingresar en ese programa. Cuando fui a hacer la especialización me dieron una beca y bueno, pasé a ser maestra. Cuando yo llegué a las clases allí prácticamente me congelé porque los muchachos allí no tenían ningún interés por la lectura. O sea, ellos estaban allí en la escuela como forzados, eran niños, en ese entonces eran niños de primaria. Pero una de las cosas a las que yo apelé para motivarlos a ellos a la lectura era contarles que yo escribía historias y les leía a veces alguna historia algún cuento que yo había escrito. Entonces ellos empezaban, pero ¿cómo se escribe una historia? Entonces empezábamos el proceso con ellos. Bueno, una historia se escribe teniendo una idea, búsquele unos personajes, recuerde algo que usted ha vivido que a lo mejor a usted le gustaría contar, en fin. Los muchachos se van involucrando en el proceso, le pierden el miedo y entonces uno a lo mejor les pone de modelo a algún escritor, les habla de algún escritor, les cuenta la vida del escritor. Y yo encuentro que cuando uno humaniza al escritor, el lector en potencia le pierde miedo a la lectura. O sea, el primer paso es hacerle perder el miedo a la lectura y demostrarle a la persona que va a leer, me imagino que muchos de ustedes son lectores, de que esa lectura que va a leer le va a ayudar en su vida para algo. Va a tener alguna solución, va a tener alguna respuesta, o en el mejor de los casos lo va a divertir mucho, como ocurre cuando uno lee algún libro que a uno le gusta mucho.
los transporta a otro país, a otra forma de vida. Usted quiere sentirse rico, lea estas historias. Usted quiere sentirse que es aviador, lea estas historias. Entonces, el proceso es, hay que tener un poquito de vamos a ver, paciencia con los muchachos, porque cada cual tiende a irse hacia su mundo, vamos a ver, pero a largo plazo el proceso funciona. ¿Okay? Cuando yo empecé a enseñar a los chicos en bachillerato, que me daba un poco más de descanso en el sentido que ellos muchos de ellos ya habían leído algún libro. Nosotros empezamos a leer los clásicos de la literatura española y ellos cuando examinábamos, por ejemplo, a los escritores, cada escritor que tenía una biografía interesante, o ellos hacían investigación sobre el escritor, se iban, o sea, hay una forma de que ellos vayan llegando poco a poco al escritor y de paso entrar en su obra. ¿Okay? Entonces, en cierta forma una exploración para que los chicos adopten al escritor y se vayan involucrando en la lectura. Otra de las formas es construyendo vocabulario, porque cuando el niño va o el estudiante va a leer, necesita estar familiarizado con el vocabulario. Si una persona o un muchacho va a leer un cuento, y vamos a ver de la categoría de los que escribe Jorge Luis Borges, el escritor argentino, tiene que tener un vocabulario más firme que otro que va a leer a Rafael Pombo, o una persona o un escritor para lectores más jóvenes. Entonces el proceso es irlos conduciendo de lo más fácil a lo más difícil, pasando en el vocabulario, conociendo al escritor, conociendo las obras. En fin, yo utilizo mucho el cuestionario directo, o sea, usted me hace la pregunta que usted quiere hacerme para conocer sobre un tema o tener una respuesta que usted hace rato necesita. Así que les pido el favor de que pregunten algo que usted tenga curiosidad de saber acerca de lo que le está inquietando en estos momentos. Sí. ¿En algún momento usted se le dificultaba ser maestra y escritora a la vez? En términos de tiempo sí, porque uno está más dedicado a la enseñanza y le falta a uno tiempo para escribir. Lo digo por el contexto que son jóvenes, niños, que es más diferente tratar con estudiantes de universidad, entonces por eso lo digo yo. Sí, pero mire cómo han resultado a veces escritores, y si usted lee la biografía de algunos escritores ha sucedido que ellos eran padres y que para entretener a sus niños porque eran inquietos o porque los iban a acostar a dormir, empezaban a inventar historias, y esas personas luego escribieron los cuentos y lo publicaron. Entonces, ese es el trabajo del escritor. Como profesora, yo a veces decía, ¿cómo yo voy a enseñar este concepto? Por ejemplo, el concepto de una persona ser positiva, ¿no? Porque a veces el estudiante se sume en un negativismo, que yo no quiero esto, que no, yo no puedo con esto. Pero entonces hay una forma que yo no recuerdo dónde la aprendí, pero pienso que fue aquí en Colombia, el concepto del vaso medio vacío y medio lleno. Entonces lo primero que uno hace esa es una motivación. Ok, ¿cómo ve usted este vaso, medio vacío o medio lleno? Entonces los muchachos empiezan, yo lo veo medio vacío, o yo lo veo medio lleno. Entonces después se les explica, bueno, usted está viendo, las personas positivas lo ven medio lleno, las personas negativas lo ven medio vacío. Y de ahí puede salir una historia. Entonces hay historias que han salido, a veces las he tenido que escribir, inventar para que ellos agarren el concepto de una enseñanza que uno le quiere dar. En ese sentido, entonces el escritor también es maestro, porque
si uno está escribiendo, definitivamente hay algún mensaje ahí en esa historia, aunque sea, siempre la persona va a recibir algo del escritor. Muchas personas van a recibir cosas diferentes de una misma historia, y eso es lo interesante que hace cuando hay un escritor que se lea mucho y un grupo de gente lo examinen. Se sacan muchas ideas, muchas conclusiones, la mente está bien activa, hay mucho análisis, y eso en definitiva mejora una sociedad. Hay más comunicación, hay más ideas, en fin, hay lectores que llevan mucho tiempo estudiando a un autor que les deja mucho. Hay personas que se juntan a hablar, a discutir a un autor por X motivo, y bueno, ese es el papel del escritor. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, tuve la oportunidad de leer el Camino de los Reinos también, y escuchándola ahora, veía que pues yo tenía la impresión de que había algunos rastros como biográficos allí. Entonces me pareció muy cómico cuando hablaba sobre las monjas y la forma tan maravillosa en la que se podía expresar de ellas. Entonces yo decía, ya que yo la tenga enfrente, quiero preguntarle sobre esos rasgos autobiográficos y de esa sutileza que puede ir dentro de la historia. También al mismo tiempo sobre la abuela. Ahora cuando contaba de la abuela, veía a la abuela en la historia y de que Maribel le tenía miedo a las palabras de la abuela porque todo se cumplía. Entonces, si hay rastros, o sea, sí definitivamente está en todas partes autobiográficas ahí implícitas, ¿y cómo lo logró? Bueno, yo pienso que muchos autores, no creo que todos, pero sí muchos autores, la estructura de su literatura son sus experiencias. Para mí, por ejemplo, en muchas ocasiones la historia sale idealizada, ¿no? Es una experiencia que sucedió idealizada, pero entonces también puede ser que en una historia donde en la realidad habían X cantidad de personajes, en la historia salen más reducidos, porque entonces uno en un solo personaje uno puede crear un grupo de personas, darle atributos, o sea, yo puedo crear un personaje como si yo lo tuviera, ¿no? Como si yo fuera la madre de ese personaje. Y en ese momento de esa creación hay mucha satisfacción de darle cuerpo, darle alma, construir una persona buena o mala, porque en la literatura uno escribe, a veces hay que ponerse en el papel de un malo, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber cómo opera esa persona. Pero hay una satisfacción conociendo, en el momento que uno narra, hay una satisfacción conocer cuál es la motivación de esta persona que quiere robar o que quiere matar a otro o que mató o que está muy atormentado entonces, pero uno está examinando esa condición humana, y el escritor es como un psicólogo en cierta forma, explicar por qué una persona tiene una motivación, por qué un comportamiento, y eso también es uno de las armas del maestro. Cuando usted llega a un salón de clase, usted quiere saber por qué un alumno está actuando de tal manera, ¿verdad? Y como maestro y escritor, uno conoce mucho al ser humano en un salón de clase. Los estudiantes le aportan mucho a un escritor. Okay. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué implicaciones trae la traducción de sus reconozco la traducción al inglés? Porque como evidentemente en todas sus obras se ve esa cultura cuyabra tan marcada y ese lenguaje jocoso y las expresiones propias nuestras, todo esto. Entonces, ¿cómo no se pierde esa esencia en la traducción al inglés? ¿Y cómo han sido tomadas sus obras en el extranjero? Ok, bueno, por lo menos en los Estados Unidos hay mucho interés desde hace un tiempo de cómo piensan, de cómo actúan en otros países, en otras culturas, y hay mucho interés entre los lectores, por ejemplo, de la cultura india, en la India, la China, o sea, hay escritores muy exitosos porque han escrito sobre esa cultura, o sea, el lector en definitiva es una persona que quiere conocer para comparar
cómo es una experiencia de un chino, de otra persona de otro lugar. En el caso de los libros que salieron en inglés, cuando se traducen los términos de acá, siempre hay un equivalente. Cuando uno quiere más o menos explicar una cosa, un concepto que no hay allá, entonces hay que ponerle, como se hizo en ACUM, una explicación en la parte de atrás. Por ejemplo, ¿qué cosa es una arepa? Entonces uno tiene que más o menos aproximarle a un americano, ¿qué es una arepa? Bueno, una arepa es como, ellos ahora dicen tortilla, no como por los mexicanos, pero entonces uno le tiene que decir, bueno, una cosa que está hecha de maíz, más o menos darle la receta para que sepa lo que es una arepa. Y la Madre Montes, bueno, la Madre Montes u otros mitos casualmente tienen sus afines en otras culturas. En la cultura irlandesa, por ejemplo, ellos tienen algo parecido a la Madre Montes o a la patasola. Entonces uno explica en un glosario más o menos lo que es. Y créame que un buen lector, no se consuela con esto, sino que se va a un diccionario, se va a una enciclopedia, busca en la internet, y entonces uno lo está motivando. Eso es lo que es la motivación de un escritor. Le está dando al lector una entrada para que busque más. Vaya, busque, mire, encuentre y pruebe una arepa, vaya hacia allá donde venden la arepa. ¿Ve? Entonces uno está vendiendo la arepa en cierta forma. ¿Alguien más? Yo. Sí. Siguiendo con eso del lenguaje y apuntando lo del libro de Mandiel, me causó curiosidad y quería preguntarle, el India Mandiel habla como si fuera paisa o putea. Sí. Entonces, yo no conozco muchos indios, pero yo no conozco indios que hablen así. No, ok. Sí hay una razón. Si usted observa ahí en los diálogos, está en la forma que habla Acum, es como más arcaica. Luego creo que los chicos tutean a los de su edad, pero le hablan de usted a los mayores. Y este chico habla como más coloquial, voz para darle más o menos el sentido de que no es de este grupo, es un tipo de personaje de la naturaleza. Entonces, en cierta forma, el lenguaje distinguía la clase, el grupo de personas a la que él pertenecía. Entonces, eso fue un juego de lenguaje. Y también una forma de mostrarle a la demás gente, mira, en Colombia se puede hablar de esta manera, porque eso era como hablan más o menos los caleños, ¿no? Mira vos, tal cosa. Y cuando se hablaban de vosotros, tal, una cosa más como los... como los españoles, en términos de tiempo, espacio, un lenguaje como más denso. Okay. Sí, en estos días hablé con una persona que también lo conoció. Me dice, sí, yo lo conocí, era exactamente como en el libro. Y los chicos que lo leen en los colegios, en las escuelas, cuando van a hacer las tareas van y hablan con las abuelas y los padres y les dicen, mire que este personaje es verdad que existió. Y, sí, yo me acuerdo que él hacía esto y lo otro. O sea que ahí eso despierta también una comunicación, un diálogo muy interesante entre los pequeños y los grandes, de que vieron algo que ellos ya no conocen. ¿Cómo es en realidad Nueva York? Porque a uno se lo pintan, o en la televisión se lo muestra como la nueva Francia, por decirlo así, el eje de la cultura moderna y todo esto. Y también se sigue sin, o sea, como eso es, bueno, en algunos de esos cuentos se puede ver la experiencia que tenía como inmigrante, pero todavía, después de tantos años, todavía la ven como inmigrante allá en Nueva York. Bueno, eso es un poquito complejo porque yo no me siento ya inmigrante porque llevo tanto tiempo allá, pero cuando se hablan de inmigrantes, obviamente el que no nació allá es inmigrante. Y Nueva York para mí es una ciudad aparte, fue diferente al resto de los Estados Unidos.
y sí es un, como dicen, un crisol, porque allá llega de todas las culturas y allá suceden las cosas a un ritmo tan acelerado. Si usted observa unos ciertos barrios, ciertas áreas, reflejan mucho la inmigración, reflejan mucho, por ejemplo, la inmigración china que se está situando ahora en otra parte de la ciudad. Va uno allí y ahí no hay sino chinos, y los letreros en chino, o sea que, pero eso no sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay otro tipo de enfoque hacia la inmigración. En Nueva York es como más abierto a los influjos, la influencia de los inmigrantes, y en el centro, en otros son más conservadores en ese aspecto. Mirando desde ahí, esa cultura, y hablando de literatura, esa cultura de Estados Unidos, entonces, ¿cómo percibe la cultura de nosotros? ¿Cómo estamos entonces en literatura respecto a nosotros? Bueno, yo entiendo que la literatura nuestra es muy respetada. La gente que estudia, y creo que hay hasta grupos en las universidades, conozco algunos, pero sé que debe haber más en las universidades, se llaman los colombianistas, y son profesores que estudian precisamente la literatura colombiana, porque nosotros tenemos una literatura muy rica. Entonces García Márquez nos hizo el gran favor de conducir a esa gente a que, pero si hay un Álvaro Mutis, pero si hay una Laura Restrepo, entonces ellos la están estudiando mucho. Y en los Estados Unidos la gente lee mucho, la gente se mete en un tren con un libro, lo que desafortunadamente la lectura se está inclinando más hacia lo superficial, o sea, se vende mucha novela, mucha historia de amor, románticas, cosas, pero aún así hay los bestsellers, que son los libros que de repente llamaron la atención mundialmente. Entonces ellos son los primeros que van a comprar el libro, y a veces lo compran antes de que salga. Y entonces ellos a veces son los que convierten el libro en un bestseller, porque con tanta gente que compra. O sea que hay un intercambio muy interesante en ese aspecto. Pues a nivel mundial se ha hablado mucho pues, de la narcoliteratura y de todo ese fenómeno como narcoparamilitar que se ha venido pues, presentando. Sí. Yo creo que en las últimas décadas acá en el país, y también se ha reflejado en la literatura y pues en la programación, por ejemplo, en general en películas, en el cine. Entonces también, pues aunque hay esos colombianistas que de alguna forma pues defienden que hay imágenes y construcciones pues muy bellas a partir del lenguaje, también me imagino que la narcoliteratura, los seguidores de eso que también enriquecen y compran necesariamente no libros tan elaborados. Sí, pero yo no pienso que las universidades los acepten tanto como el público y los colombianos mismos. Y allá, por ejemplo, se está usando mucho la gente que está vendiendo en las mesas en las calles, y cuando uno va a ver, todo es del narcotráfico. Allá fue uno que fue militar, que ha escrito muchos libros sobre el narcotráfico, la violencia en Colombia y todo, puso una mesa y eso era, la gente venía ahí a comprar porque eso es lo que le interesa al colombiano allá. Pero vamos a ver, a mí particularmente me interesa leer sobre esas experiencias porque es una realidad. La tendencia del colombiano a escribir sobre eso solamente me parece un poco, un poco de saturación, pero pienso que es una necesidad psicológica de explorar ese tema, porque como el país ha sufrido tanto con eso, hay momentos en que la saturación es necesaria. Ya vendrá el momento en que digan, bueno, ya más, no más de eso. Y uno cuando ya ha leído varios de esos, dice, ya no quiero leer más de eso, porque ya es demasiado y ya está repetitivo. Pero eso tiene su razón de ser. Y no creo que la gente de otros países se limiten exclusivamente a buscar eso. Les gustará 1 o 2 libros, conocerán esa realidad, pero todavía García Márquez, cuando uno va a las librerías, ese es el rey del... Uno ve, por ejemplo, un estante, toda la obra de García Márquez,
Y eso, afortunadamente, eso es un equilibrio, ¿cierto? Es que aunque desde sus comienzos hay crítica social profunda en sus escritos, como en el cuento de las termitas, siempre, o sea, uno se esperanza, porque a pesar por ejemplo, de lo duro que le toca a los inmigrantes de esas historias que nos cuenta en Bogotá, por ejemplo, sí. a uno le queda esperanza, Sí. pero en el libro de crónicas del juicio final sí me pareció, en comparación a los demás, particularmente triste. Sí. Yo creo que el tema central de los cuentos era la muerte, Sí. la muerte de nosotros como humanos, la muerte incluso de los mismos libros. Entonces, ¿hubo algo en particular que le hiciera que este libro sea más dramático, más triste que los demás? Sí, y le voy a decir, bueno, alguno lo podría adivinar, ¿cierto? ¿En qué época se escribió ese libro? Eso fue más o menos después del 2001, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó antes del 2001 que me haya influido a mí? El terremoto fue uno, eso fue un impacto tremendo, las torres fue otro impacto tremendo, o sea, hubo un momento en que había que escribir sobre eso porque de verdad sí había como un nihilismo, ¿no? El nihilismo es cuando uno ya, ay, esto está tremendo y esto se va a acabar, bueno, pues entonces vamos a explorar estas situaciones, sí. A nosotros nos han puesto ejercicios de, critica al autor, Sí. ya muestre qué aspectos positivos tiene, entonces pues yo le abrí una pregunta que dice, ¿cuáles considera que son sus puntos fuertes y los puntos débiles en su ejercicio de escritura? Ok, todo escritor, como en toda profesión o en todos aspectos de la vida, uno va aprendiendo de lo anterior, ¿verdad? Entonces, yo en estos momentos me estoy adentrando un poco más en los, vamos a ver, como las dimensiones de una novela. Quiero como aportar más en el sentido de que cuando usted entre a leer la novela, usted pueda pensar por diferentes personajes, o sea, que no sea tan unidimensional, ¿ve? Ahorita quiero, en cierta forma estoy aprendiendo de los españoles, estoy leyendo mucho los españoles porque los españoles aprendieron un proceso que es, cada personaje tiene un mundo y hay que explorar ese mundo, no hay que concentrarse en uno solo y dejar como secundario a los demás, no, cada personaje tiene una vida y bueno, eso es fuerte, pero yo le estoy metiendo el diente a eso. ¿Y por qué pasaron tantos años para que se volviera a leer a Maribel con su amigo Mandiel, sí. Bueno, precisamente porque aspiraba a esa narrativa, una narrativa más multidimensional y quiero también, acuérdate que hay que encontrar el guardián de los libros y ese tiene una sabiduría increíble, entonces yo tengo en cierta forma que explorar su personalidad, porque esa personalidad es, bueno, ya verán cuando lean el libro. Sí. Cuando uno lee algunas reseñas de autores, como usted proponía, Sí. se cuenta que esos autores han sido influenciados por uno o dos autores, digamos, que son los que más le han llegado. Sí. En tu caso, ¿cuál es el? Bueno, para empezar yo creo que Mark Twain, cuando yo leí Tom Sawyer, yo sentí una emoción leyendo todo eso, las aventuras de Tom Sawyer, y meterse uno en esas cuevas y con las velitas y con el hilo para no perderse, y a mí me parece que él es un escritor fantástico. El pobre y el mendigo, ¿cómo era? El mendigo y el príncipe y el mendigo, en fin, un yanqui en la corte del rey Arturo, o sea, y él era un escritor serio porque él también escribía para periódicos y criticaba ya en esa época el sistema y él viajó por todo el mundo y escribió libros de viajes, o sea, pero a mí me impactó mucho él cuando yo lo leí
Otros autores que me gustan mucho, Borges me gusta muchísimo. García Márquez tiene el poder de que yo cuando empiezo a leer un libro de García Márquez es que me inspira y ahí como que me recuerda que tengo que volver a escribir, a sentarme a escribir. O sea que hay escritores que de verdad tienen un poder grande. ¿Alguien más? Sí, la señora de atrás. En el camino de los reinos, ¿por qué recurre a lo maravilloso como forma de expresión? ¿Qué es lo que más le seduce de esto? Bueno, para los niños todavía en esa época del Camino de los Reinos, que Maribel todavía está en la etapa de la niñez, pero necesita enfocarse también en la realidad. Si ella está luchando por deshacerse un poco, no deshacerse, pero más bien lo maravilloso todavía ella la cautiva. Entonces le cuesta mucho trabajo poner los pies sobre la tierra. Y eso le pasa a uno. Yo lo recuerdo que yo a los 12 años todavía estaba pensando en que los Reyes Magos y eso podían ser cierto. Desafortunadamente mi mamá me dijo, no, mi hijita, no, eso no es verdad. Mi mamá me trajo a la realidad. ¿Qué proyectos vienen en camino? ¿Continuará por la línea de lo maravilloso? No, porque ya la trilogía cierra ese camino. Yo me voy después de que termine el tercer libro, tengo preparada la novela. Ya es una novela ya más psicológica, ya más enfrentada a lo real. O sea, ahí ya no va a haber nada de mágico ni eso. ¿Qué le impulsó a usted, algo personal o por lo que se ha vivido, a narrar en Cuajada la historia del pueblo colombiano? Porque Cuajada en cierta forma, a ver, aunque la locura de él para mí es una locura divina, porque no es una locura dañina. El hombre era educado, a pesar de que tenía su tornillito zafado, era educado. Y es un loco que dice la verdad. Entonces, enfrentar la locura de este loco es como decir, la verdad en cierta forma es una locura en una sociedad que es violenta. Porque cuando uno dice la verdad, mire, ya tiene los enemigos que están buscando cómo matarlo a uno. A él lo salvaba era la locura, porque todo el mundo dice, ese es un loco, pero él está diciendo la verdad de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que Colombia, en cierta forma, vivió una locura dañina en comparación con la de él. Y yo hago en ese personaje, o veo en ese personaje, porque él era como un Quijote, que es correcto. Entonces, yo no puedo ver en él sino un símbolo de paz, a pesar de que él sufría por su locura y eso. El Quijote, eso es lo mejor. ¿Alguien más? Sí. Por ejemplo, ha llegado el momento en que usted escribe una historia y Cortázar decía pues, que las historias ya están escritas, que simplemente ya determinado. Porque, por ejemplo, usted termina una historia, ya está publicado y dice, yo aquí me arrepiento de no haber metido algo, no metí eso, porque pues, como que alguna vez llegó a quedarme inconformidad no haber metido algo. No, porque entonces uno dice, pues ese es para el otro libro. Sí, sí. No hay tal cosa como que se quedó, no, ese es para el próximo, sí. Cierto, sí. ¿Cómo ha sido como ese recorrido pues por su trayectoria en los diversos géneros literarios? Porque pues yo leí que poesía, cuento, novela, ensayo, entonces pues de alguna forma hay unos más rigurosos que otros. Sí. Entonces también teatro también, entonces ¿cómo ha sido como esa trayectoria para...? Ajá, muy bueno, mire, la poesía en cierta forma es como un bálsamo, y dicen que la poesía es el género perfecto, yo estoy de acuerdo, y a veces yo soy ingrata con la poesía, porque la poesía es una inspiración, la inspiración perfecta. Uno está esperando por el bus, por el tren, o que sea, y de repente le empieza a uno a sonar como la música, y entonces es un crimen no escribir lo que uno está pensando, ¿no? Porque es como una gota de sentimiento que está saliendo, o de inconformidad, en fin. Entonces, en cierta forma, yo peco de negligencia con la poesía, pero bueno, ya algún día lo
lo solucionaré. En cuanto al ensayo, tuvo mucho que ver yo trabajé como periodista también como por 10 años, y eso me ayudó mucho a la disciplina de escribir, porque en el periodismo uno está trabajando para el día, y hay que hacer la historia en el día. Y entonces eso es una disciplina maravillosa para cuando uno está escribiendo sus libros, sus cuentos, sus novelas. Hay un tiempo para escribirlo, ¿no? Uno no puede decir, no, mañana. No, hoy tiene que salir. Y gracias a Dios que me dio esa experiencia. Luego en el teatro, cuando, otra vez con la poesía, habían festivales de poesía en Nueva York y yo participaba con lo que yo había escrito. Y era un centro en donde hacían teatro también. Y a mí me dio la curiosidad de cómo hacían el teatro y me gustó mucho porque qué más que uno escribir y darle vida a esos personajes. Entonces eso fue como una escuela que yo tuve también por unos años mientras estuvo ese centro. Participé allí con ellos montando obras y cosas de esas. Era como un hobby porque yo trabajaba y estudiaba también y por ahí también pasó esa escuela. Gloria, ¿cuál sería su mensaje para los estudiantes de una universidad pública como lo es la del Quindío, que hay tanta diversidad de pensamiento, de ideología, como motivación para que se acerquen a la escritura? ¿Cuál sería, qué les podría decir usted a todos estos chicos? Ok, yo noto por ejemplo que hay lectores de ciertos tópicos. Hay gente que le gusta mucho, a mí me gusta mucho regalar libros. Todo el mundo sabe, mi familia dice, otro libro, ok, pero yo ya sé que le gusta a la persona. Entonces hay muchas personas que le gustan temas de autoayuda, pues entonces lee autoayuda. Pero hay no, por ejemplo, si yo quiero que esa persona diversifique, yo le digo, mire, este libro tiene este personaje que hace tal cosa para salir de este embrollo y tal, entonces esa es la forma de motivarlo a que lea otra cosa. Y una de las cosas, bueno, empiecen por los cuentos para después aplicarse a la novela, interésense por los temas del país para que lean el ensayo, interese por un solo autor y estudien ese autor, un autor que ustedes le vean como que algo en común, hay escritores que escriben sobre ciertas cosas. Por ejemplo, yo descubrí a un escritor español, San Pedro moviendo los muebles allá arriba. Descubrí a un escritor español por un libro que se llama El Club Dumas, y nada más por el apellido Dumas, porque a mí me gusta mucho el escritor Alejandro Dumas, El Club Dumas. Entonces me llama el título, leo el libro y me fascina y empiezo a leer otros libros de él, pero él no escribe sobre ese mismo tema, sino que escribe, por ejemplo, sobre la historia de España, y eso en España ha motivado mucho a los estudiantes a estudiar la historia de ellos. Y ese es el movimiento de lectura que hay en España en estos momentos. Interésese por su historia, pero entonces escribió los cuentos del Capitán Alatriste, que son como una serie para jóvenes. Entonces los muchachos están allá leyendo a su Capitán Alatriste, están viendo las películas del Capitán Alatriste, pero es España en el siglo XV, cuando había X cantidad de problemas en España. Entonces ya hay una identificación, y eso es lo que deben de hacer ustedes también. Busquen a un autor, no tiene que ser que ustedes se conviertan pues en una enciclopedia, ¿no? A veces uno se casa con el escritor hasta que ya... Yo he tenido esas aficiones por ciertos escritores en los Estados Unidos. Cuando llego a un libro ya digo, no, pero ya se salió del tema, entonces ya lo dejo. Pero me he leído varios libros de él. Hay uno que escribe mucho sobre cosas, computadoras, le explica uno la tecnología, pero ya llegó un momento en que ya entró en terrorismo, entonces ya él no me gustó cómo él trató el tema. Digo, ok, pero ya le leí 6 libros, ya sé lo que trató, en fin. Eso es motivación.
se hace la literatura o la escritura muy fácil, como, ay, no sé. Pero yo pensaba, ¿será que usted sí tiene un libro que le haya hecho sentar ahí? Yo tengo la idea, pero no, como que no le surge. No, porque la tiene que dejar, la idea es como una flor que va saliendo y usted la tiene que dejar salir sola, usted no la puede forzar. Si yo digo, ay, voy a escribir sobre tal cosa y yo no sé qué voy a escribir. No, yo tengo una idea que hace rato que está, esto mismo que estoy escribiendo, el tercer libro, esto lleva rato, esto no es que yo dije voy a escribir ya, no, esto lleva rato. Y se está formando como quien cocina un pan o una pizza, ¿me entiende? Entonces después uno la saca y la alinea y en fin. Es fácil escribir en el sentido de que como usted piensa, usted escribe, pero ¿qué pasa? Que el proceso de escribir no solamente escribir, sino que usted después revisa, edita, le pone las puntuaciones correctas, vuelve y relee, o sea que el escribir es fácil, lo que es difícil luego es convertir todo ese bloque en una estatua bonita. Okay. Bueno, yo le escuché hace un rato que decía que hay que explorar, ahora la compañera pues lo que le acaba de decir, dice surge la idea, hay que dejarla madurar, el proceso, pero entonces Gloria antes de se toma un tiempo para investigar, se toma un tiempo para mirar por dónde se mete, porque tanto tiempo dura ese proceso antes de que se el segundo proceso. Toda historia tiene un diferente proceso. Mire, Sor Orfelina, a mí me la regalaron. La inspiración de Sor Orfelina, que es el cuento es que le digo que ganó, eso yo no me explico cómo salió de fácil, porque fue de una sentada que escribí ese cuento y yo digo, bueno, ya yo venía, durante unos días estaba con la idea y tenía el comienzo y todo, pero yo digo, a mí esa historia me la inspiró alguien porque yo me senté a escribirla. Pero hay otras que llevan años, mire, la novela que digo que después de esta trilogía, cuando acá la trilogía viene, lleva desde que me fui del país. O sea, yo tomo nota y tengo notas y yo sé que todavía no está lista, pero cuando llegue el momento, entonces ya va a salir. Es como una digestión, como que haga de cuenta lo que sucede en el metabolismo humano, haga de cuenta las ideas. Okay, usted tiene la idea, apúntela porque ahí esa va a ir cogiendo raíces. Sí. Como es importante pues enseñar y llevar esa cultura literaria pues de toda la historia pues a los estudiantes, ¿usted cree pues desde su perspectiva, usted cree que es necesario por ejemplo hacer reescritura del canon literario para llevarlo a los estudiantes o más bien capacitar a los estudiantes para que sean capaces de leer ese lenguaje arcaico y no tenga uno que alejarse de esos libros, porque está bien que los estudiantes lean de actualidad y que leamos de la actualidad, pero también es muy importante conocer a los escritores que formaron a los escritores de la actualidad para poder, por ejemplo, interpretar los intertextos y todas esas cosas que hoy en día son pues inevitables en la literatura. Ok, vamos a coger el Quijote, ¿cierto? Que ese es el Quijote, el lenguaje original no lo entiende hasta que usted no entiende la historia. Entonces yo sí creo que estas obras clásicas así hay que reinterpretarlas y empezar a dárselas a la gente como molida, ¿no? Pero luego cuando la persona le coge gusto a la historia, entonces sí se mete ok, vamos a ver cómo él verdaderamente escribió el Quijote. Aun cuando en un colegio donde nos dieron la clase del Quijote como clase de español todo el año, la profesora nos dijo, vamos a reinterpretar el Quijote, y entonces había que leerlo de la historia original y escribirlo en nuestras palabras. Y eso para mí fue una clase maravillosa. Okay, esa fue coger uno ese idioma, ese lenguaje de esa época y pasarlo a uno a sus propias palabras, pero se hizo fácil. Yo tuve pues la experiencia, eso fue hace 2 años, que dije, no, yo tengo que leerme el Quijote, y me lo leí y yo empecé el clásico.
Sí. Y yo empecé y al principio no entendía muchas cosas y era con un diccionario al lado, pues intentando buscar palabras, había algunas que no encontraba, pero como que por el contexto pues asociaba, pero como después del 8º, 9º capítulo, ya no necesitaba mucho el diccionario porque uno... o sea que tú le remetiste y lo lograste. Ah, perfecto, perfecto. O sea, después del 10º capítulo ya te habías acostumbrado. Lenguaje, Bueno, maravilloso, perfecto, muy bien. Exacto, eso es como el que dice me voy a la China a pie y arranque, pues. Entonces que se compre unos buenos zapatos. Ok, ¿alguien más tiene preguntas?